Muy buenos días, mis hermanos queridos, a cada uno de ustedes. El Señor les ama mucho. Créalo, el Señor le ama y Él es siempre bueno. Estaba recordando que hace varios añitos atrás, no sé, cuando era un joven, quizá un par de años más que Oscar y que Ricardo, iba en el auto con un hermano en una iglesia de La Serena y él me dijo la siguiente frase, que lo recuerdo como si me lo hubiese dicho ayer. Dijo: yo no sé si iré al cielo, solo lo sabré cuando me muera. Yo quedé impactado, fueron las palabras que él me dijo sinceramente, abriendo su corazón. Y recuerdo haber conversado con él y haber intentado, siendo un joven, haber intentado explicarle que la palabra de Dios nos enseña que aquellos que creen en Jesucristo son salvos, que aquellos que han entregado su vida a Cristo son salvos. Pero este tema de la seguridad de la salvación, el saber si soy salvo o no soy salvo, y si hay alguna forma de saberlo, es un tema que, debiendo ser básico en el cristianismo, básico en aquellos que siguen a Jesús, sigue siendo un tema a veces polémico y sigue siendo un tema a veces confuso para muchos. El día de hoy hablaremos sobre aquello que la Biblia nos dice respecto a si podemos tener o no seguridad de nuestra salvación. El tema, como dije, debiendo ser claro en el cristianismo, se ha tornado polémico porque muchas veces se busca la respuesta no en la palabra de Dios, sino en la experiencia personal. Y claro, nadie ha ido al cielo todavía. Entonces, como nadie ha ido al cielo todavía, ninguno acá ha ido al cielo, ¿cierto? Por muy angelical que yo los vea, no creo que nadie todavía se ha ido al cielo. No, ninguno de nosotros. Entonces, como ninguno ha ido del cielo, así como este hermano de La Serena me decía, a veces dicen, cada uno en su corazón: yo no sé si miré al cielo. Yo no sé. Nunca he estado ahí. Claro, sí lo sé, porque está acá. Pero porque buscamos en la experiencia personal la validación de nuestra propia vida. Y no lo buscamos en la palabra de Dios. Pero hoy quisiera que nuestra alma se afirme en su bendita y santa palabra. Y nuestra alma pueda estar segura en las palabras de nuestro buen Dios. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1. Hoy vamos a leer el versículo 13 y 14. Y mientras lo busca, quiero, preguntarle si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta. ¿Existe alguna garantía de nuestra salvación? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? ¿Existe alguna forma bíblica de saberlo? ¿Hay algún versículo, alguna parte de la Biblia que me hable a mí directamente y que me diga: ¿soy salvo? Mire, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, no lo busque, está ahí la proyección, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La misma Biblia nos manda a examinarnos, a probarnos si realmente somos salvos. ¿Cómo puedo entonces saberlo? Vuelvo a decir, ¿hay algo que me garantice mi salvación? La respuesta de la Biblia es un rotundo y categórico sí. Vuelvo a repetirlo. La respuesta de la Biblia es un rotundo y categórico sí. Si hay una forma de garantizar si usted y yo somos salvos o no. Son muchos los versículos de la palabra de Dios que nos aseguran nuestra entrada, valga la redundancia, segura a las moradas celestiales. Son muchos los pasajes de la Biblia que nos dicen que nuestra entrada ante la presencia de Dios está asegurada. Pero el versículo que vamos a ver ahora quizá es uno de los más claros en afirmar para su alma y para mi alma que aquellos que han creído en el Evangelio de Jesús tienen garantía de salvación. Leamos entonces Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos una vez más. Padre, tu palabra es segura para toda persona, Señor, para toda alma, porque tu palabra es eterna, Señor. Tú mismo dijiste que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Ella es viva, es eficaz, puede transformar nuestros corazones y nuestras almas, Señor. Por ella, Señor, nosotros creemos que fue hecho el cielo, la tierra y todas las cosas. Y por ella, Señor, también creemos que nosotros podemos alcanzar perdón, misericordia, redención. Yo te ruego que uses mi vida, Señor, con tu gracia. Señor, conociendo, Dios, mis debilidades, conociendo mis flaquezas, Señor, tú en tu gracia, Dios, has querido que hoy proclame, Dios, tu palabra, porque esto es para tu gloria y no para gloria de hombres, Señor. Te ruego, Dios, que me guíes, que me dirijas y que en tu gracia, Señor, me permitas exponerla con sabiduría y de tal manera que mis hermanos puedan recibirla en sus corazones, puedan alegrarse, Señor, y puedan tener la seguridad de que tú les has salvado, de que tú, Señor, caminas con ellos hasta el fin y te verán un día y su alma estará satisfecha al ver tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es entonces la garantía de la salvación, de mi salvación? La respuesta está en el versículo que acabamos de leer, específicamente en el versículo 14. La Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. Para los que nunca habían escuchado esa palabra, una palabra extraña, la palabra arras significa eso, garantía. De hecho, permítame leerle cómo lo traduce el versículo 14, la versión Dios habla hoy, que es una versión paráfrasis, a veces más fácil de entender. Dice, el Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra redención, para que Él sea alabado por su grandeza, para que Él sea alabado por su grandeza. El Espíritu Santo es la garantía. ¿Cómo puedo yo decir que soy salvo? Bueno, la Biblia dice que Él ha sellado a los que creyeron en el Evangelio con el Espíritu Santo. La palabra original del griego es la palabra arrabón. En los manuscritos, la palabra se refiere a menudo a cierta cantidad de dinero que era dado por adelantado para comprar un animal o una esposa. No se sientan ofendidas las mujeres. Esto lo dice el diccionario bíblico y el comentarista Hendrickson, que la misma palabra que aquí usa el apóstol Pablo para decir garantía, esta palabra traducida como las arras, como lo dije, era una palabra que entendían los efesios y entendían en el primer siglo, que era el pago que se daba para poder luego ir y buscar un animalito que yo compré, o el pago que se le daba al padre de familia para ir y buscar después a la esposa que había escogido para mí. Es ese mismo concepto, es esa misma palabra que el apóstol está usando para decir el Espíritu Santo es lo que Dios ha entregado, es lo que Dios ha dado como esa garantía de que un día vendrá y los tomará y los llevará donde Él está. Esto es muy lindo. Esto es muy lindo, nosotros entendemos lo que es la garantía. Ahora, claro, cuando pensamos en garantía, a veces pensamos, vuelvo a decirlo, en nuestra experiencia, en lo que nosotros hemos vivido. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos sufrido de que alguien nos paga una platita por algo y se lleva aquello y después no viene con el resto? Algún maestro, alguien que usted contrató y dijo, ya, no, sí voy a hacer otros maestros. No, ningún maestro que hay acá. Los maestros de acá son todos espectaculares. No, sí, le voy a arreglar el techo, le voy a arreglar esto. Pero me tiene que dar una platita en garantía. Y uno da la platita en garantía y el maestro no aparece nunca más y desapareció. Entonces tenemos por experiencia esa idea de que las garantías no fueran algo tan seguro. Pero no es el caso de la palabra de Dios. La garantía que Dios está aquí poniendo es una garantía totalmente segura, confiable. Es su mismo espíritu, es su misma presencia. No hay por dónde este acuerdo
este pacto pueda fallar. No es algo humano, es algo divino. Lo que Dios está poniendo para asegurar nuestra salvación, para que nosotros en nuestro corazón estemos seguros de que un día estaremos en su gloria, de que un día estaremos con Él. La palabra, según el diccionario español, arras, también puede significar prenda o señal que se entrega como garantía de algún contrato o concierto. En algunos casos o en algunos ritos matrimoniales también es una moneda con la que simboliza la unión, y en otros casos también, como ya lo decíamos, es un precio que se paga primero, una cantidad que garantiza el cumplimiento de una obligación. Qué lindo es pensar, llevar esto a nuestra relación con Dios. Dios ha entregado su Espíritu a los creyentes para que nosotros tengamos tranquilidad de que este contrato que Dios ha hecho por medio de la sangre de Jesucristo es cierta, es verdadero y Él lo va a cumplir. El versículo 13 dice, habla del evangelio de nuestra salvación. Y el versículo 14 dice que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención. Entonces no hay duda de que está hablando que el Espíritu Santo dado al creyente es la garantía de su salvación. Esto es importante, el Espíritu Santo no está siendo dado con otro propósito, con otro fin. No es el Espíritu Santo es dado para que tenga poder, para que haga milagros, para que sea próspero. Es claro que el Espíritu Santo está siendo dado, ¿para qué? Para que tengamos confianza, seguridad en nuestra salvación, en que somos salvos. Esto es importante, porque a veces también medimos si el Espíritu Santo está o no está en cosas, en sensaciones, en emociones. Pero el Espíritu Santo no fue dado para eso. El Espíritu Santo fue dado al creyente para asegurar el contrato que Dios había hecho. Dios hizo un contrato y lo hizo con su Hijo. Fue Jesús quien vino a rescatar lo que se había perdido. Y para asegurar que esa redención va a ser completa, Dios ha dado el Espíritu Santo. Cabe señalar que no existe ningún otro tipo de garantía que la Biblia mencione con tanta claridad sobre la salvación. No hay otra cosa. No trate de buscar otra fuente u otra manera de asegurar mi alma y de saber si yo soy salvo o no soy salvo. No es garantía, por ejemplo, las buenas obras. Aunque debemos hacer buenas obras, no es garantía de salvación. No puedo confiar yo en que he predicado. No puedo confiar yo en que he venido a la iglesia toda la vida, aunque es bueno predicar, es bueno venir a la iglesia, pero eso no puede garantizarme mi salvación. Recuerde que Jesús dice que incluso le dirá en aquel tiempo a algunos, apartados de mí, nunca os conocí. A algunos que le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Entonces no es garantía las obras que yo haga, ni aún dentro de la iglesia. Tampoco es garantía haber nacido en un hogar cristiano, ser hijo de padres cristianos. Como dijo alguien por ahí, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y tampoco es garantía el venir a la iglesia toda una vida, aunque es bueno venir a la iglesia toda una vida. Pero no es garantía. La única garantía de su salvación, de mi salvación, es si el Espíritu Santo está en mí o no lo está. Entonces nace la pregunta fundamental que usted y yo debo responder. ¿Está el Espíritu Santo en mí? Y vuelvo a decirlo, para responder esta pregunta no tenemos que ir a las experiencias personales. Ese es el error de la iglesia. Que para responder cosas tan fundamentales como la salvación o saber si el Espíritu Santo está en mí, acude a la experiencia personal. Acude a lo que ha sentido, a lo que ha vivido y no acude a la palabra de Dios. Nosotros vivimos por fe, no por vista. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? ¿Y en qué momento lo he recibido o lo recibo? Versículo 13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Permítame desglosar un poquitito lentamente este versículo porque es clave. Yo sé que se predicó el domingo pasado, pero es necesario que lo rumiemos. ¿Sabe lo que es rumiar? Lo que hacen las vacas que comen pastito, se lo tragan, lo guardan en el estómago, después lo devuelven y lo siguen masticando. Así tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y no nos debe molestar esto, al contrario, saber que es necesario volver a masticar, desmenuzar la palabra del Señor. Dice en el versículo 13 entonces, en él también vosotros. Lo primero que vemos, y esto es maravilloso, alégrese por esto, es que el apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, se incluye con los hermanos de Éfeso. ¿Por qué nos tiene que alegrar esto? Porque estamos hablando del apóstol Pablo, aquel que vio tantas cosas maravillosas, que subió al tercer cielo, que tuvo tantas experiencias increíbles, espectaculares, pero él se une a los hermanos de los Efesios, ¿cierto? De Éfeso, y le dice, en él también vosotros, o sea, ustedes así como yo. No hay diferencia. Y en esto quiero decir que el Espíritu Santo no es exclusividad de una cierta élite de la iglesia. El Espíritu Santo no es exclusivo de los denominados ungidos. Y esto quiero ser majadero con este tema porque la iglesia ha sido muy dañada con esto. Y se ha insistido en creer que solo algunos tienen el Espíritu Santo y solo algunos son merecedores de esta gracia. No es así, eso no es bíblico. No es bíblico. Es el mismo apóstol. Yo no conozco ningún apostolazo de este tiempo que tenga la autoridad del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo, en él también vosotros, yo con ustedes. Qué maravilloso es eso. Recordemos además que los efesios no eran judíos. Así que tampoco tiene que ver con etnia, no tiene que ver con ser judío. Ellos eran griegos, eran extranjeros. Eran personas que estaban lejos de las promesas de Dios, pero fueron acercadas, así como usted y así como yo. Hemos sido acercados a las promesas de Dios. En él también vosotros. Hoy abundan hombres y mujeres que con más soberbia que conocimiento del Evangelio aseguran ser poseedores del Espíritu Santo en una especie de franquicia por supuestos méritos personales. Pero el apóstol Pablo les asegura a estos hermanos que ellos también, estos humildes hermanos de Éfeso, también eran poseedores de este maravilloso don que se llama Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son estos vosotros? El versículo continúa diciendo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Estos vosotros habían sido hombres de Éfeso, de esa región, que habían oído primeramente el evangelio. Lo primero que la Biblia enseña es que para ser salvo yo necesito oír el evangelio de Jesucristo. Mire, yo sé que a lo mejor para algunos esto es básico, pero a veces las cosas básicas no son bien entendidas. Y por no entenderlas bien, después se tropieza y se enseña cosas que no son lo que la Biblia nos enseña. Como lo que estoy diciendo. Como decir que el Espíritu Santo es exclusivo de algunos, de ciertos pastores o apóstoles. Lo primero que necesito yo, lo que la Biblia me enseña para ser salvo, es escuchar el Evangelio, es oír el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El apóstol está haciendo esta pregunta retórica, ¿cierto? Está diciendo, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo van a ser salvos? No pueden ser salvos
si no escuchan primero el Evangelio. Usted tiene que oír el Evangelio de Jesucristo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el Evangelio de Jesús lo que debe ser proclamado. Usted y cualquier persona necesita oír primero que Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados y reconciliarlo así con Dios. El versículo que leemos hoy dice el Evangelio de vuestra salvación. No dice el Evangelio de la salvación como algo genérico, sino de vuestra salvación, de la salvación de ustedes. Porque el Evangelio, el mensaje del Evangelio es también personal. Soy yo el pecador que necesita perdón. Soy yo el que necesita salvación. Yo debo escuchar que soy pecador y que mi alma va camino a la condenación eterna, pero que Cristo pagó en la cruz, fue a morir a esa cruz para librar mi alma de la condenación y pagar mi deuda ante Dios. Debo entender el Evangelio, como algo personal. Yo soy el que estaba perdido. Usted debe escucharlo y entenderlo de esa manera. Porque muchos escuchan, sobre todo cuando uno nace en la iglesia cristiana o lleva mucho tiempo en la iglesia evangélica, sí, conoce el Evangelio y ha oído el Evangelio y puede recitarlo, pero su alma todavía no ha escuchado que Él es el pecador, que Él es el que necesita salvación. Y eso va de la mano con lo que continúa el versículo 13 que dice, y habiendo creído en Él. Primero necesito escuchar el Evangelio y luego necesito creer en Él. Este maravilloso mensaje de la cruz no debe solo ser entendido intelectualmente, no debe simplemente emocionarnos. Mi corazón debe creer en Él como la única esperanza de mi alma. Como el esclavo mira las manos de su amo, dice el salmista. Así espera mi alma por el Señor. El esclavo no va a comer ese día, no va a vivir probablemente ese día si su amo no le da algo. La vida del esclavo depende de su amo plenamente, totalmente. Así mi alma debe mirar a la cruz. Así mi alma debe mirar el Evangelio. No hay salvación fuera de ti, Jesús. No hay salvación para mí, no hay bien para mí fuera de ti, Señor. Habiendo oído y habiendo creído en Él. El Evangelio no solo debe ser oído, como dije, sino debo creerlo con todo mi corazón. Como aquel eunuco, ¿cierto? Que le pregunta a Felipe, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Si no conoce la historia, la puede leer después en Hechos capítulo 8, pero quiero leerle solamente el versículo 37 que dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El bautismo, sin duda, grafica nuestra salvación. ¿Sabe por qué grafica nuestra salvación el bautismo? Porque usted se ha sumergido, graficando que un día será sepultado, que un día usted y yo vamos a morir. Pero es levantado de las aguas, graficando que un día así el Señor nos va a levantar de la muerte. ¿Usted cree en eso? Por eso nos bautizamos, porque nosotros hemos creído que sí, un día nuestra carne, nuestro cuerpo será sepultado, pero vendrá nuestro Salvador, a quien nosotros llamamos Señor y Salvador, y nos levantará de la muerte y nos sacará para vida eterna. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, decía el eunuco. Si crees de todo corazón, bien, puedes. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es entonces luego de oír el evangelio y creer en él con toda mi alma, que el Espíritu Santo me es dado para sellar esta maravillosa promesa. Ese es en ese momento. Por lo demás, si yo he podido creer en este evangelio, como lo hemos enseñado aquí muchas veces, es porque el Espíritu Santo ha revoloteado sobre mí, ha obrado sobre mí. Mire, es tan extraordinario, yo no sé si
Usted lo sabe, pero en Génesis capítulo 1, el versículo más leído de la historia de la humanidad, ¿sabía eso? ¿Ese detalle? De hecho, el texto más leído en la historia de la humanidad es este. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque mucha gente va a tomar la Biblia, empieza a leer y lee ese, llega hasta ahí y no sigue leyendo. Y la Biblia es el libro más leído en la historia de la humanidad. Pero dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los eruditos dicen que esta palabra, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, es una palabra que explica el movimiento de un ave en su nido, como revoloteando sobre su nido. ¿Ha visto los pajaritos que vuelan sobre su nido y como que lo protegen y empiezan y están trabajando sobre su nido? Así el Espíritu de Dios empezó a revolotear también sobre nuestras tinieblas, sobre nuestra vida. Así el Espíritu Santo un día se acercó a usted, que estaba su vida desordenada y vacía, llena de oscuridad. Y el Espíritu Santo empezó a moverse sobre esta oscuridad que era su alma y era mi alma. ¿Y qué viene después? En el versículo 3 de Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo mismo pasó en el corazón de aquellos que han creído en el Evangelio. Estábamos en oscuridad, estábamos en tiniebla, nuestra vida era un desorden, era un caos, pero el Espíritu Santo vino y revoloteó sobre nosotros. El Evangelio nos fue predicado y la luz se prendió en nuestra alma. Y pudimos ver la luz y ser iluminados por esa gracia incomparable. Dice la Biblia que aquellos que han escuchado el Evangelio, han creído en él, fueron sellados. Dios puso el sello en él. ¿Para qué sirve este sello? Para garantizar que serán salvos. Es la garantía para que no haya temor en nuestra vida, en nuestro corazón, de que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Nuestra alma puede descansar entonces en las seguras palabras de Dios, no en nuestra experiencia, porque nuestra experiencia, ¿sabe qué? Es fluctuante. A veces estamos en la gloria. Sí, ahora sí estoy seguro que el Espíritu Santo está en mí, tengo el Espíritu Santo, aleluya. Échenme a cualquier demonio aquí, tírenmelo. Y yo el otro día, Señor, ¿dónde estás? Oye, esto estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes. Si a ustedes les pasa, es todo cristiano. Y el problema es que entonces llegamos a asegurar la garantía de nuestra salvación dependiendo de cómo nos sintamos. Si un día nos sentimos empoderados, no me gusta esa palabra, pero bueno, nos sentimos así llenos del Señor, entonces seguro, hoy soy salvo. Prepárate, Miguel, prepárate, todos los ángeles, prepárense, que para allá voy. Pero después, otro día, estamos angustiados, afligidos, las cosas no andan bien, andamos pateando la perra. Ay, no sé si soy salvo, no sé si soy hijo de Dios, no sé si iré al cielo. Y vuelvo a reconvertirme, a orar por mi salvación. No podemos andar así, iglesia, no podemos andar así. Eso nos hace niños fluctuantes, eso no nos hace crecer. Debemos saber que la palabra de Dios es nuestra seguridad, que le alabaremos y le serviremos, estando en el monte o estando en el valle, estando en las alturas o estando en el fondo del mar, como cantamos, porque Él es la seguridad de nuestra salvación. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando llegó a mi vida la maravillosa palabra de Dios y mi alma creyó en el Evangelio de Jesucristo, entonces, dice la Biblia, no lo digo yo, sino la Biblia, entonces fui sellado con el Espíritu Santo. Vemos entonces que el creer en el Evangelio es sinónimo de ser salvo. Y es por eso que en ese momento Dios sella al creyente, porque no nos lleva el tiro al cielo,
pero nos asegura de que nos llevará. Dice el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Ezequiel 36:26 y 27, que lo leyó al principio Sergio, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Dios está haciendo una promesa que un día iba a venir, iba a hacer un pacto nuevo. ¿Cuál es este pacto? Ya sabemos cuál es. Es el pacto en la sangre de Jesús. Vuelvo a repetir, a lo mejor esto es básico para algunos, para los que llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero todavía hay iglesias o cristianos que quieren insistir en la idea de que el Espíritu Santo es algo que como que yo tengo que recibir más adelante. Sí, yo llegué a la iglesia, conocí al Señor, pero todavía no he recibido el Espíritu Santo. Eso no es bíblico, eso no es lo que la Biblia me enseña. La Biblia me está enseñando claramente que hay una promesa. La promesa es que Dios iba a poner en mí su espíritu. ¿Cuándo? Cuando Él me diera un nuevo corazón. ¿Y cuándo me iba a dar un nuevo corazón? Cuando yo creyera en el sacrificio de Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y creído en ella, ¿cierto? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De la promesa. Esta es la promesa. Que Dios iba a hacer esta obra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y esto nos lleva entonces al último punto del día de hoy. 3 cosas que evidencian la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Porque si el Espíritu Santo está en mi vida, entonces va a haber evidencia de ello. Y esto es para que cada uno pueda autoexaminarse. Como dije, la misma Biblia nos dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, y probaos. Mire, quiero decirle 3 cosas que dan segura evidencia de la obra del Espíritu Santo en usted. No son las únicas, pero al menos estas 3, llévese para la casa, para que pueda meditar y pueda saber si el Espíritu Santo está en usted. Y si está en usted, alégrese, gócese, su salvación es segura. Lo primero, como ya dije, hay una convicción en mi alma de que Cristo es mi Salvador. Mi hermano, yo no tengo que tener necesariamente una fecha exacta en mi calendario del día de mi conversión, pero sí una convicción en que mi vida fue cambiada por el Evangelio. ¿Se entiende? Hay personas, como lo escuchamos ayer en el Congreso de Varones, el pastor contó con detalle la fecha en que su vida fue transformada. Él dice que pasó por un tiempo, nos contaba, que pasó un tiempo de depresión y que en una predicación o no sé en qué momento, pero nos dijo la fecha exacta. Él clamó al Señor y sus ojos fueron abiertos. Maravilloso. Pero no en todos es así. No en todos van a tener una fecha exacta en el calendario. Pero sí todos pueden decir lo que dijo aquel ciego que fue sanado. Yo antes era ciego y ahora veo. Una cosa yo sé. La evidencia de que el Espíritu Santo está en mí es que yo puedo ver en mi vida que antes estaba en tinieblas, que antes estaba en oscuridad, que mi vida estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo revoloteó sobre mí y dijo, "Oh Dios, hágase la luz", y mi vida fue iluminada, en que hay un antes y un después. Si fue esto durante un periodo, fue esto durante un día, si fue esto durante incluso meses, eso no es lo importante. Pero la marca está en su corazón. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Todo aquel que dice, yo he creído en Jesús, el Hijo de Dios, yo he creído en el Evangelio y eso cambió mi vida, entonces puede saber que el Espíritu Santo está en él. Lo segundo, el Espíritu Santo produce en mí una nueva vida. Va de la mano. Yo estoy convencido que el Señor me cambió y ha producido en mí una nueva vida. Y esa nueva vida produce en mí un fruto según su naturaleza. Esta vida no es terrenal, por lo tanto no produce un fruto terrenal, sino que esta vida es espiritual, porque es del Espíritu y produce en mí un fruto espiritual. Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Entonces, la segunda evidencia que el Espíritu Santo está en mí es que produce en mí un fruto según esa naturaleza, una naturaleza espiritual. Conocemos este pasaje de Gálatas 5:22 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el Espíritu Santo va a producir necesariamente una nueva vida en usted. Va a haber un fruto que antes no estaba. Va a haber un amor que antes no estaba en usted. Un gozo que antes no estaba, que usted no conocía. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no es la tranquilidad que me da el clonazepam o la sertralina, sino que es algo mucho más profundo. Que aun cuando tenga tristeza todavía y angustia, hay una paz de saber que he sido reconciliado con mi Dios. Lucas capítulo 8, versículo 15, dice respecto a la parábola, hermosa parábola del sembrador, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Usted ha escuchado el Evangelio, ha creído en él, y si él ha entrado en su corazón, esto necesariamente va a dar fruto, pero fruto según la naturaleza de lo que fue sembrado. El evangelio que fue sembrado en su corazón es un evangelio celestial, espiritual, y va a producir un fruto espiritual, va a producir un amor espiritual, un gozo espiritual, una paz espiritual, una paciencia espiritual, una benignidad espiritual, una bondad, una mansedumbre, una templanza que viene de Dios. Si el Espíritu Santo está en mí, entonces mi salvación está garantizada. Nada me arrebatará de la mano del Señor. Y mi herencia a los cielos es seguro. Y eso me lleva al tercer y último aspecto que evidencia que el Espíritu Santo está en mí. Y es que hay un anhelo verdadero por aquella patria celestial. Solo aquellos que han nacido del Espíritu tienen un anhelo por el cielo, por las moradas celestes. Y anhela con todo su corazón, con todo su interior, estar un día delante de su Rey. La meta de aquellos que han sido salvos no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. La victoria de aquel que ha nacido de Dios y ha sido sellado con el Espíritu Santo no está en este mundo, no está en lo que yo logre en esta tierra, sino está en el día glorioso en el cual entre en la presencia de Dios. Mi alma estará satisfecha cuando despierte a su semejanza. Segunda de Corintios 5, versículo 4 en adelante dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Yo aquí lo puse en otra versión que dice, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir a ese hogar con el Señor.
Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, ese anhelo por el cielo es la meta de su corazón. Ese anhelo por el cielo, como lo dice el apóstol. Quisiera despojarme ya de lo terrenal. Quisiera despojarme de este cuerpo que me estorba, que me impide estar con libertad en la presencia del Señor. Mi anhelo es estar con mi Señor, y a veces mi carne, a veces mis pecados, a veces mis debilidades me estorban para estar con el Señor. Yo sé que a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Tantas veces que digo: Señor, quita este aguijón, quita esto que me estorba. Yo quiero estar en tu presencia, quiero gozarme en ti. Mientras estemos en esta carne, lucharemos. Pero ese anhelo de querer estar en la misma presencia de Dios es una evidencia de que el Espíritu de Dios está en usted. Porque esto solamente puede venir de Él. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo terrenal anhela lo terrenal, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo espiritual anhela lo espiritual. Si su corazón está anhelando la presencia de Dios, el estar con Él, partir con Él, no quiero que se muera todavía, pero está ese anhelo, es porque el Espíritu Santo está en usted, es porque ha creído en el Evangelio, ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Si usted logra identificar al Espíritu Santo en su corazón, entonces gócese, alégrese en su Salvador y viva como lo que es un hijo de Dios, un peregrino en esta tierra que camina hacia su patria celestial. Pero si usted tiene dudas sobre esto, quiero invitarle a que clame a Jesús como su Señor y Salvador. Él hará lo que para nosotros es imposible: asegurar nuestra salvación. Él hará lo que para nosotros es imposible: garantizar nuestra entrada al cielo. Y lo hará con su Espíritu Santo. Nuestra confianza está en la obra del Señor. No es con espada, no es con ejército, no es con nuestra fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Señor. Lo que nos dará la victoria en esta vida es saber que el Espíritu Santo va con nosotros. Es saber que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Y lo mismo nosotros, iglesia. Lo que nos dará la victoria es saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Es que está aquí. Que el Espíritu Santo esté con nosotros no significa sentir cosas, sino que su palabra se esté predicando. Que el Espíritu Santo esté con nosotros significa que hay una nueva vida. Que hay una vida nueva. Mire, un fruto, o sea, una semilla que se siembra, no da fruto al tiro. Bien lo saben los agricultores aquí presentes. La semilla tiene que ser plantada, tiene que ser regada, y al tiempo dará fruto. Es cosa de tiempo. Siembre el Evangelio en su corazón. Deje que la palabra entre en su corazón. Y por la naturaleza de esa semilla vendrá un fruto maravilloso en su vida, en su corazón. Esto es seguro. Nuestra salvación está garantizada, no por nuestro poder ni nuestra habilidad, sino por el Espíritu de Dios que opera en nosotros. Oremos. Señor, yo te doy gracias porque podemos confiar en tu misericordia. Señor, aún tu palabra dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, mas tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo entonces dudar de esta salvación tan maravillosa que nos has dado? ¿Cómo poner en duda, Señor, esta salvación que no merecíamos y que tú nos diste, si tenemos la intercesión de tu Espíritu por nosotros? Intercesión que no fallará, intercesión que no cesará, intercesión que tiene el poder para resucitarnos y para levantarnos aún de entre los muertos.
Gracias. Gracias. Yo te pido que nuestra alma pueda ser afirmada en tus palabras y en tus promesas. Nos perdones, Señor, porque nos hemos hecho tardos para oír todas tus promesas, Señor. Y así muchas veces, como los del camino de Maús, nos angustiamos y nos afligimos, olvidando tus promesas, olvidando tu palabra. Porque la experiencia a veces se ha hecho dura o se ha hecho triste. Pero es necesario que por muchas pruebas entremos, que por medio de muchas pruebas entremos en la gloria. Entonces yo te pido, Señor, que en tu gracia vuelvas a abrirnos tu palabra y nuestro corazón arda con ella, arda con tu palabra, Señor, para que confiemos y estemos seguros de que un día te veremos y nuestro corazón estará satisfecho. Te alabo, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a prepararnos para la ofrenda. Le pido que pueda tomar de aquello que ha dispuesto en su corazón para ofrendar. Cánteselo a Él. Para hacerlo. La Biblia dice: